Hola, les hablan Álvaro y Victoria y este es un tiempo de reflexión para fortalecer nuestra fe. Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de el tema de la importancia de las palabras a las cuales nosotros nos sometemos, Victoria. Y hemos estado hablando bastante de este tema nosotros juntos en nuestro tiempo de lectura de la Biblia y de reflexión. Y vamos a leer Lamentaciones 1, 18 y 19. Pero antes de leerlo, quiero darles un poquito de contexto. Y Lamentaciones se escribe como lo escribe el profeta Jeremías y lo escribe como un libro donde él se lamenta acerca de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén ha sido destruida por el imperio babilónico, fue llevado cautivo el pueblo de Israel que vivía en Jerusalén y ese cautiverio, después de ese cautiverio lo que hay es una destrucción de la ciudad, se destruyen los muros, se destruye el templo, se destruye la sociedad civil, la parte económica. Y entonces Jeremías escribe Lamentaciones como un libro de lamento a causa de la destrucción de Jerusalén. Y es una manifestación del lamento de Dios por la destrucción de la ciudad, que es consecuencia del pecado en el cual ha caído Jerusalén. Entonces, importante es tener en cuenta el contexto, porque lo que vamos a leer es un poco la causa de por qué viene esa destrucción en contra de la ciudad y luego de eso vamos a construir un poquito de reflexión respecto de las palabras a las cuales nos sometemos nosotros o las cuales recibimos como verdad y que son las palabras que Las gobiernan palabras que nuestra vida, creemos, ajá. que son las palabras que queremos. Entonces, vamos rápidamente a Lamentaciones 1, versículos 18 y 19. Ok. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. ¿Con qué entretener su vida o con qué salvar su vida? Dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Eso es Jeremías hablando a nombre de la ciudad. Dice, nos rebelamos contra la palabra de Dios, nos rebelamos contra el consejo de Dios, nos rebelamos contra lo que Dios dice que es bueno, que es justo, que es correcto. Y dice, Jehová es justo, en otras palabras, lo que está ocasionando la destrucción, lo que está ocasionando la crisis en Jerusalén es consecuencia de haberse rebelado contra la palabra de Dios. Rebelión significa actuar o resistirse contra la palabra, en este caso de Dios, o contra algo, pero en este caso contra la palabra de Dios a propósito. Es decir, que el pueblo se había resistido a obedecer a Dios y había obedecido cualquier otra cosa. Había obedecido cualquier otra cosa. Entonces, esto es muy importante porque rebelión es resistirse a propósito a obedecer, en este caso, la palabra de Dios. Así como un hijo se rebela contra su padre, ¿verdad? Hijos que se rebelan contra sus papás o sus mamás, ¿qué es lo que están haciendo? Se están resistiendo a propósito a la dirección de un padre o de una madre. Están diciendo en el fondo, yo no voy a obedecer lo que mis papás dicen, sino que voy a obedecer cualquier otra cosa, ¿verdad? Puede ser lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo pienso. O sea, es como poner algo en vez de Dios. O sea, como seguir algo en vez de seguir la palabra de Dios, seguir otra cosa. Digamos, Sí, sería como eso. En el caso de la palabra de Dios o la rebeldía contra Dios es el hecho de no creer, y tal vez este es el origen de la rebeldía, no creer que la palabra de Dios es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Es decir, que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Entonces, si nosotros no creemos que la palabra de Dios nos lleva al lugar de la perfecta voluntad de Dios, que para nosotros es el mejor lugar. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Igual que un padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, hay papás que van a decir a sus hijos, no haga tal cosa o haga tal cosa. Y el hijo a veces se revela y dice, no voy a hacer lo que mi padre o mi madre dice. Y el papá o la mamá están queriendo lo mejor para ese hijo. Pero ¿qué pasa? El hijo no cree. Está seguro.
no Sí, está no está seguro. seguro de que eso va a ser lo mejor para la vida de él. Bueno, igualmente por inmadurez y tal vez sí, obviamente por incredulidad, tal vez. Y porque no tiene el conocimiento o el alcance que tiene su papá, Sí, su mamá. sí, la No experiencia, tiene la la vida. visión, la experiencia. Entonces, claro, Dios conoce todas las cosas. Dios es todo poderoso, es todo suficiente, todo lo sabe. Creó todas las cosas, conoce el futuro, conoce el pasado, conoce todo. Sí, Entonces, nosotros como creyentes a veces no terminamos de aceptar que la voluntad de Dios es es perfecta, perfecta. pero que a veces lo que Dios nos está diciendo que hagamos en un momento determinado se siente o no lo queremos hacer porque va en contra de lo que sentimos o queremos, pero entonces no terminamos de reconocer que lo que Dios nos está diciendo hoy es porque es bueno para nosotros. Entonces nos rebelamos. ¿Qué pasó con Jerusalén? Jerusalén se rebela porque empieza a mezclarse con las culturas, las tribus, las gentes que vivían en ese tiempo a sus alrededores en contra de la palabra de Dios. Empiezan a casarse con tribus y pueblos que estaban a su alrededor, idólatras. Empiezan a adorar otros dioses, empiezan a tener costumbres paganas, empiezan a levantar altares Bueno, en los porque lugares empezaron altos. como por poquitos, ¿verdad? O sea, empezaron ¿Sí? como, bueno, son los dioses de las esposas o de las que con los que nos estamos relacionando, Exacto. de la mamá, entonces empiezan sutilmente a dejar que esas cosas pasen sin pensar tal vez que lo estaban poniendo por encima de Dios en ese momento. ¿Por qué Dios me pide que no me case con una filistea que se ve muy bonita? ¿Por qué Dios me pide que no haga una alianza con pueblos que me están dando beneficios? ¿Por qué Dios me dice que, como Sansón, o sea, ¿qué hace Sansón? Sansón se rebela contra la dirección de Dios que le prohibía casarse con una filistea, se enamora de una filistea, persigue a una filistea, insiste en estar con una filistea, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. O sea, esta mujer y este pueblo los traiciona, son sus enemigos. Entonces, Dios les está pidiendo a sus hijos y les está diciendo a sus hijos que hagan cosas que son por su propio bien. Pero muchas veces nosotros no queremos obedecer la voz de Dios porque no creemos que Dios nos esté llevando al lugar de mayor beneficio. Porque, ¿qué pasa? O sea, si yo sé que lo que Dios me está pidiendo que haga o que no haga, me va a poner en un lugar, Mejor. el mejor lugar en el que podría estar, con los mejores beneficios que podría tener, con los mejores resultados que podría alcanzar, evidentemente es lo que voy a querer hacer. Pero muchos no quieren obedecer porque realmente en el fondo no confían que sea la voluntad de Dios perfecta, sino que dicen, no, yo sé qué hacer mejor. O mi amigo, mi amiga sabe Sí, qué es lo mejor. me Mi recomendaron. familia, la tradición de mi familia sabe lo que es mejor. Dios no sabe lo que es mejor. Aunque no lo expresamos de esa forma, pero lo actuamos de esa forma, lo hacemos de esa forma, tomamos decisiones de esa forma. La rebelión es sumamente delicada, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque desde el puro principio, recuerden ustedes que Adán y Eva lo que hicieron fue primero rebelarse contra la palabra de Dios, igual que lo que hace Jerusalén en este caso. Se rebelan contra la palabra de Dios, pero la rebelión es sumamente peligrosa. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, que es parte de la rebelión, Idolatría. ¿verdad? La obstinación es testarudez. Entonces, la rebelión y la testarudez siempre van juntas, porque el que se rebela es testarudo, porque se rebela contra alguien que le está diciendo algo que es bueno para él o para ella. Se rebela contra la palabra de Dios, que es buena, es perfecta para él o para ella. Es testarudo, dice, yo sé un camino mejor, yo conozco un camino mejor. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Hicieron lo mismo, dijeron, no, esto que el diablo nos plantea es un Suena camino mejor. mejor que el que Dios nos está diciendo. ¿Pero Sí. por qué? Si Dios, el diablo lo que hace es que los engaña, pero ese engaño los lleva a rebelarse contra la palabra de Dios. Me gusta Lamentaciones 1:18 porque dice, Jehová es justo, significa Jehová es perfecto, es recto, no se equivoca, no miente, no se arrepiente, Sí, su palabra no cambia. es perfecto. Entonces dice, Jehová es justo, yo contra su
palabra me rebelé. Es decir, puse algo, porque recuerden, rebelión es como adivinación o como idolatría. Entonces, ¿por qué? Porque quita a Dios del primer lugar y pone a cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Sí. ¿Cómo qué? Bueno, como cualquier cosa. Puede ser, hay gente... Sí, digamos, ¿cómo podemos saber si estamos en rebelión? O sea, si, ¿cómo saber en una situación que nos estamos rebelando contra Dios, digamos, sin querer uno, tal vez? Esa es una muy buena pregunta y tal vez es una clave práctica para identificar si uno está cayendo en rebelión. Muy sencillo. Primero que todo, hay que conocer la palabra de Dios. Eso es clave y por eso es que estamos aquí, por eso es que ustedes están escuchando este mensaje y viendo este mensaje y es importante. Entonces, conocer la palabra de Dios, por supuesto. Pero luego, cuando nos rebelamos contra la palabra de Dios, a veces es muy sutil. Son cosas sutiles, porque así empieza, sutil, ¿verdad? Sí, que es lo que te estaba diciendo, que tal vez ellos no creían que estaban haciendo mal, digamos, Sansón y el pueblo nos estaba empezando que les vamos a dejar a ellas seguir sus culturas, seguir sus tradiciones y eso no me va a afectar a mí, pero en realidad sí estaba afectando. Por supuesto que iba a tener consecuencias. Correcto. Porque no es que Dios envía castigo a propósito, es que es muy sencillo. Si hay dos caminos, entonces Dios va marcando el camino de la perfecta voluntad de Dios para sus hijos y se requiere obediencia para caminar en ese camino. Es necesario la obediencia, no solamente a las cosas que no hay que hacer, sino a las cosas que hay que hacer, porque Dios puede perfectamente decir que empiece un negocio, que se case, que tengan hijos, pero también va a decir no hagan tal cosa, no pequen, no forniquen, no haga esto o aquello, no entre en ese trato o entre en este trato. Tantas cosas que Dios va a decir, por eso es necesario conocer la palabra de Dios, orar y mantenerse en oración. Pero además de eso hay otra cosa. El versículo 19 de Lamentaciones 1 dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Esos amantes, otra traducción dice alianzas, a mis aliados. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y no conquista toda la tierra con Josué, sino que hace alianzas con algunos de los pueblos que están en la tierra, es a donde entra el pecado en el pueblo y donde entra la idolatría y los altares y los lugares altos y adoran a los dioses, a los Baales, a Moloch, a los dioses de los filisteos. Todo este desastre y esta desorientación de la palabra de Dios, que es esa rebelión contra su palabra, contra el consejo de la palabra de Dios, nace por esas alianzas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos alianzas como personas, con cosas en las cuales ponemos nuestra confianza. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿A dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Qué pasa cuando hay una crisis económica? Entonces, llamamos a nuestros amantes y ellos dicen, me han engañado. Llamamos a el dinero. ¿Sí? Llamamos al dinero. No hay dinero porque hay una crisis económica. Llamamos al banquero. El banquero dice, no le puedo dar dinero ni prestar dinero porque usted está en crisis económica, no puede pagar. Llamamos al abogado. El abogado dice, las leyes no lo van a proteger, no lo van a salvar. Entonces nosotros a veces ponemos nuestra confianza en el dinero, en las leyes, en el gobierno. Muchas personas están poniendo su esperanza en este tiempo en el gobierno, que el bono de ayuda, que el bono de vivienda, que el salario escolar, que tantas cosas, y todos los gobiernos alrededor del mundo están haciendo esfuerzos y eso no está mal que usted use esos recursos, pero no ponga su confianza en el gobierno. No podemos depender del gobierno. Porque la ayuda también puede venir de parte de Dios. Y la ayuda viene de Dios, inclusive si es del mismo gobierno que usted le da un cheque, esa ayuda viene de Dios. Ese dinero viene de Dios, pero es para que no pongamos nuestra confianza en eso, sino que pongamos nuestra confianza en Dios, que de Él provee todas las cosas. Él provee todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Se rebeló contra la palabra de Dios. Entonces, en lugar de adorar solo a Dios, adoró otros dioses. Idolatría. En lugar de mantenerse puros, santos, apartados del mundo, se mezclaron con el mundo. ¿Qué pasó? Se rebelaron contra lo que Dios dice. Simplemente, ahora, entonces, es humanismo, es autoayuda. Esos amantes, esas cosas que quedan en lugar de Dios, es autoayuda, es la razón. Racionalizamos todo. Entonces,
Queremos solamente las respuestas de la ciencia, solamente las respuestas de los médicos, solamente las respuestas Sí, no de... esperar algo sobrenatural realmente de parte de Dios. Correcto. Lo que dice la Biblia, lo que en la palabra de Dios está escrito, lo que está escrito es sobrenatural. Pero buscamos la salida de la crisis económica. Ah, bueno, más trabajo, o hacer esto, o hacer aquello. No, necesitamos la dirección de Dios para ser obedientes a eso, a la dirección de Dios, no a cualquier otra cosa que se presente en el mundo como un consejo, como una filosofía, como un orgullo, como una tradición familiar o una tradición religiosa o una tradición cultural, sino en la palabra de Dios puesta nuestra confianza. Hay orgullo, hay gente que confía en la fuerza personal o en la fuerza de su país o en la fuerza de su empresa. Dios le dijo a Zorobabel a través del profeta Habacuc, le dijo, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Dios le dijo a Josafat, rey de Israel, le dijo, no hay para qué peleéis vosotros esta batalla, si no estad quietos y ves la salvación de Jehová con vosotros. Es decir, Dios está para pelear por nosotros, para rescatar para nosotros lo que se ha perdido, para edificarnos como su pueblo, para edificarnos como su iglesia, como sus hijos. Dios está, todo lo que escribió es su voluntad que es perfecta para nosotros. Sí. Entonces, todo lo que Dios nos manda hacer, nos pide hacer, nos dirige a hacer, es para nuestro propio bien, es lo mejor que podemos hacer. Sí. El problema es cuando... Si tenemos esa confianza de que eso es así. Si tenemos esa confianza de que lo que Dios nos está diciendo es para llevarnos a ese lugar mejor. Porque entonces tomamos pequeñas decisiones que nos empiezan a apartar del camino de Dios. Este es el camino de Dios en su voluntad, pero en este punto tomamos una decisión que nos desvía, en este punto otra, entonces lo que empieza en un lugar se diverge y se va haciendo cada vez más separados los caminos, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, el castigo del pueblo no es, o de Jerusalén como ciudad, a causa del pecado de los habitantes de Jerusalén, no es un castigo enviado por Dios. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones que nos van alejando de la voluntad de Dios, que es perfecta, entonces cada vez nos vamos alejando más de esa voluntad. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo de Israel? Empieza a hacer alianzas con esos pueblos, empieza a hacer alianzas con esas cosas, y realmente entonces se empiezan a separar de la voluntad de Dios. Y el castigo que viene, la destrucción de la ciudad, la destrucción de las finanzas, la destrucción de las riquezas del pueblo, viene no como un castigo de Dios necesariamente, sino que es consecuencia de esa desobediencia, de esa rebeldía en contra de la palabra de Dios. Entonces, Dios no es que manda cosas malas a sus hijos, realmente no se trata de eso. Se trata de que Dios nos da dirección, y si nosotros nos rebelamos contra esa palabra, lo que va a venir como consecuencia natural son las consecuencias de del mundo. Ahora, hay gente que vive en lo natural, en el mundo, y se esfuerza y hace cosas y logra cosas y alcanza resultados. Sí, claro, porque el esfuerzo en el mundo naturalmente tiene recompensa. Sí, pero hay que hablar bien, ¿verdad? O sea, que el poder de la palabra está también en nuestra boca, ¿verdad? En nuestra lengua. Entonces, si hablamos bien de cosas buenas o en línea, ¿verdad? Van a pasar. Si hablamos mal, ¿verdad? O cosas negativas, esas son las cosas que vamos a traer. Correcto. A nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, en el mundo sí hay formas, por supuesto, en que la gente se esfuerza y obtiene buenos resultados, pero la única forma en la que nosotros podemos estar seguros que vamos a obtener el mejor resultado posible siempre es alcanzar la voluntad de Dios o seguir la voluntad de Dios. Y la forma de hacerlo es obedeciendo, no siendo rebeldes a su palabra. Entonces dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. De alguna forma Jeremías dice, la causa de esta consecuencia que estamos viviendo es que nos separamos de la palabra de Dios, rechazamos la palabra de Dios. Y dice, oigan ahora pueblos todos y vean mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, de nuevo, esas alianzas que habían hecho, dieron voces a sus dioses, a los dioses que adoraron que no son Dios, a Moloc, a Baal, etc. Y dijeron, sálvennos, y no funcionó. Dieron voces a sus aliados
con los que se habían casado y habían hecho alianzas, pueblos que estaban alrededor, y no funcionó. Trataron de hacer una alianza con Egipto para defenderse de Babilonia y no funcionó. Entonces llega un momento en que el pueblo se da cuenta que en el mundo... Se les está acabando las fuerzas. Correcto, ya no tienen fuerzas en lo natural, no tienen fuerzas en el mundo, no tienen apoyos, no tienen alianzas, todo lo que tenían se ha perdido y entonces simplemente se dan cuenta por las malas que debieron haber sido obedientes y no rebeldes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener o salvar su vida. Pero me gusta que el versículo 18 dice, oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor. Es decir, que sirva de testimonio, que quede claro que la falta de someterse a la palabra de Dios es la causa de esto que estamos viviendo. Eso es lo que termina diciendo Jeremías. Que quede claro que la falta de obediencia, la rebeldía a la palabra de Dios es la causa de esta consecuencia que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirles hoy a ustedes? Simplemente es lo siguiente: escuche y obedezca. No seamos rebeldes a la palabra de Dios. No nos rebelemos contra la palabra de Dios, porque el castigo de Jerusalén es bien extremo, es un castigo muy extremo, o es una consecuencia muy extrema. Y vivimos en una dispensación diferente, en el tiempo de la gracia en Jesucristo. Pero eso no quita que hay consecuencias para nuestras decisiones y que la única forma de garantizarnos que vamos a alcanzar el mejor lugar posible para nosotros, en términos familiares, en términos de salud, en términos económicos, en términos relacionales, en términos emocionales, es seguir y ser obedientes a la palabra de Dios y caminar en su voluntad. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Los motivamos a que mediten en esto. Seamos obedientes y no rebeldes a la palabra de Dios. Si Dios nos ha dicho quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué estamos llamados a hacer en Cristo, seamos obedientes a la palabra de Dios, no seamos rebeldes y seamos valientes para cumplir la misión que Él nos ha dado. Así es, amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerde, síganos en Facebook, en Instagram, suscríbase al canal de YouTube y por favor háganos comentarios, envíennos testimonios, compartan sus experiencias. Queremos saber de ustedes. Que Dios los guarde, Dios los bendiga y nos vemos pronto.